Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver algunos detalles sobre los perfumes de Elisab en los formatos de Le Parfums, ¿de acuerdo? Tienen distintos formatos, tienen distintas variedades de este perfume, pero tened en cuenta que son detalles que podemos fijarnos dentro de todos los distintos perfumes que lo componen. Bueno, las cajas son muy bonitas de por sí, tenemos que darnos cuenta de que tienen distintos relieves. Si pasamos además el dedo y a simple vista se ven que son relieves, no son lisos sin más. Incluso aquí vemos que en la parte sin estar dorada ni nada, ¿veis? Esto es en relieve, se puede tocar. Dentro de lo que es la caja, aparte, pues todo lo que son las letras y demás, pues son impresiones que se pueden falsificar. Si vamos a la parte interior del perfume, de la caja, vemos igual, aquí tiene relieves y vemos que la caja interna que protege al perfume sí que no es simplemente cuadrada sin más, sino que tiene distinta forma. Tiene un escaloncito abajo, tiene distintas relieves para tener abrazado al perfume a la hora de tenerlo, que no está suelto y bailando dentro de la caja. Si nos vamos a lo que es la parte baja del perfume, bueno, fijaros, aquí también tiene pestañita. Bueno, dentro de lo que es todo esto, pues es perfectamente imprimible por quienes falsifican los perfumes. Sí que en este caso pues nos podemos fijar que la impresión en todas las letras sea uniforme, que no haya diferencias de color ni nada parecido. Pero muy importante, vemos que aquí tenemos los códigos de barras y aquí tenemos lo que es la parte de la numeración en impresión, que es la fabricación, el lote de fabricación del perfume que tenemos en nuestras manos, ¿de acuerdo? Esta parte, como siempre, es importante tenerla en cuenta. Nos vamos al perfume, donde desde luego nos vamos a encontrar un perfume que el frasco podría ser complicado, ¿de acuerdo? Así que nos fijamos bien en la forma de este perfume. Esta parte de aquí sí que es una pegatina, ¿de acuerdo? Donde pone aquí Elisab, es una pegatina puesta que si le hacemos así, ¿veis? Que se puede levantar, así que cuidadito. Pero esto es falsificable. Dentro de lo que es el frasco, está muy bien que nos fijemos. Si nos le damos vueltas, nos vamos a dar cuenta, esto no es pegatina, ¿de acuerdo? Esto está impreso, ¿de acuerdo? Pero bueno, sigo. Nos tenemos que dar cuenta que no hay una brecha de unión, no hay una línea que podamos decir por aquí se han pegado en dos partes. Muchas veces cuando fabrican los frascos de perfumes falsificados se hacen en dos moldes y luego se unen, por lo cual siempre se queda una línea de unión, ¿de acuerdo? En este caso podemos repasar uno a uno cada lado del perfume y ver que no hay esa línea de unión. Como decimos, este no es pegatina, este sí es pegatina. Nos vamos a lo que es el tapón, que es de plástico. ¿Veis? Es de plástico, tiene aquí una línea. Bueno, esto tampoco tiene ninguna letra ni nada, sí que es falsificable. En la parte de aquí vemos que no tiene ninguna letra ni nada. Sí que es importante que veamos que podemos hacer así, ¿veis? Que no tiene ninguna fuga y por supuesto que si yo trato de moverlo, no se mueve ni absolutamente nada. Si vemos que se mueve y el frasco y la botella no estaba recién abierto en la caja, pues tened cuidado porque podría ser un frasco auténtico pero abierto, rellenado, así que muchísimo cuidado. Nos vamos a ir a la parte de abajo del perfume, que es donde nos vamos a encontrar estos datos. Al ser en impresión, lo vamos a ver muy clarito. Yo tengo que moverlo así para que lo veáis, ¿de acuerdo? No es pegatina. En una forma de impresión muy ligera, muy liviana, es aquí donde nos encontramos. A ver si lo podéis ver así un poquito, ¿verdad? Bueno, es aquí donde nos pone el nombre del perfume, lo que es inflamable, fabricado en Francia, todo este tipo de cosas. Y aquí abajo, también de una forma muy ligera, porque la impresión es muy débil, es donde nos encontramos los datos del perfume que tenemos aquí. Ah, mira, creo que así se ve un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, pues en este caso es impreso, pero de una forma impresa que, claro, con el uso también es posible que se vaya borrando cada vez más. Pero siempre es importante que este número de impresión que hemos encontrado aquí también lo veamos aquí. De por sí es un frasco que podemos encontrar cosas que nos
que veamos raras, tanto en la fabricación de la botella, en la fabricación del frasco, porque se han esforzado mucho en poner pequeños detalles, tanto en la caja como en la botella, que nos pueden dar a entender si es bueno o no. De todas formas, la mejor manera de asegurarnos de que nuestro perfume sea auténtico es comprarlo nuevo y en sitios autorizados. Mucho cuidado, como siempre, con la reventa, que es donde corremos más peligro de encontrarnos perfumes falsificados. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo.